Bienvenidos y bienvenidas a este podcast entre pacientes y promesas. Tengo el agrado de presentarme, mi nombre es Luli, junto con mis compañeros Enrique, Miri y Edu. Queremos compartir sobre el sistema de salud en nuestro Perú. ¿Cómo se ha organizado el sistema en el Perú? El sistema en el Perú está organizado entre el MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, el privado, donde están todas incluidas las clínicas. Es verdad, y cuando queremos atendernos en un centro de salud más cercano, no nos van a atender porque depende a qué sistema perteneces. Por ejemplo, digamos que vives cerca del centro de salud más cercano de tu casa, no te atenderán ya que no estás afiliado a ese seguro. Compañero Edu, cuando vas a un centro de salud, sí reciben la atención, pero en el caso de las postas, no cuentan con las especialidades, son médicos generales y de acuerdo a la enfermedad del paciente, los derivan a los hospitales con el especialista correspondiente mediante una referencia. Las personas cuando ya crecemos nos vamos dando cuenta que a qué pertenecemos, a qué sistema de salud pertenecemos, porque cuando somos niños nuestros padres nos llevan a los centros, pero ya cuando estamos adultos nos vamos dando cuenta a qué centro de salud pertenecemos según la economía, porque los que trabajan los atiende el Exsalud, los que no, el MINSA, y los del Ejército y las Fuerzas Armadas, ellos tienen sus propios centros, y los que tienen dinero, y no se quieren atender en estos centros, para eso están las clínicas, incluso ahora las empresas también ya pagan seguros privados, ¿ya? Preguntándome ¿alguien sabe cuántas personas recurren a los hospitales o al sector MINSA? Estaba revisando incluso la página del INEI que menciona que en el trimestre del 2022 la población que recurre a una atención de establecimiento de salud fue un 43.5%. Sin embargo, imagínense que de esta población el 12.9% recurre a MINSA, el 5.3% recurre a los consultorios particulares y solamente el 3.8% asiste a Exsalud. Pero dentro de esta estadística me sorprende porque existe la población del 20.5% que no recurre a ninguno de estos sistemas, sino que recurre a las farmacias. Es interesante saber que las farmacias no pertenecen al sistema de salud y eso que cubren el mayor porcentaje. Por eso a veces las personas prefieren ir a la farmacia antes que a los centros de salud, bien por la economía o por la rapidez que te atienden en una farmacia. Oye, contando atención a esto de salud, ¿no? Para ir a atenderte a un sistema que es público, ¿no? Para que te atiendan tienes que ir con fiebre, mal, de verdad, muy mal, para que te puedan atender. Y creo que está muy mal visto, porque se supone que no tienes que ir tan mal para que te puedan atender, somos humanos. Miri, además viviendo en Piura, podemos ver que otro sector de la población recurre a los curanderos o a los chamanes. Aquí nada más, en las Guaringas, en Huancabamba, se van y se sumergen a la Laguna Negra para encontrar una cura o una solución a sus enfermedades. Esto nos demuestra la desconfianza por el sistema de salud en Perú. Como tú lo dices, uno necesita a veces llegar enfermo o con fiebre para poder ser atendidos. Y sabiendo el tema de todos nosotros, hay hospitales que sabemos que están colapsados desde la época de pandemia. Sabemos que desde que hubo la pandemia hay mucha problemática entre salud,
investigando la falta de personal de salud. Según cifras del MINSA, el Perú tenía uno de los índices más bajos de médicos por habitante en Sudamérica. La cantidad de practicantes que atienden en emergencia y no hay médicos. No hay médicos en los hospitales, en las postas. Bueno, creo que todos hemos pasado por situaciones que nos ha hecho ver la realidad del sistema de salud en nuestro país. Y a veces tenemos situaciones como decepcionantes, como a veces nos hacen esperar cuando vamos tal vez por una emergencia. Y eso creo que son situaciones que no deberían de pasar, deberían de ser, o sea, ver sistemas como regular, no sé, ver maneras como solucionar todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, no es una queja, pero uno de los desafíos es, por ejemplo, en los hospitales hay muchos practicantes que atienden. Yo cada que ingreso a la emergencia no cuestiono mucho, pero sí se debería regular un poco el tema de los practicantes que están ahí y no hay médicos que he ingresado muchas veces personalmente a emergencia y he terminado peor. Por ejemplo, ustedes se quejan de los sistemas de salud de Piura, pero en los sistemas, digamos, como en la sierra o selva, donde la gente tiene que recorrer caminando, digamos, en la selva, que tienen que ir por lanchas, llegan, digamos, al centro de salud y no les atienden como debe ser. Sí, pero también es por la corrupción y la mala gestión. Bueno, como experiencia propia, en el sistema de salud a veces sí han habido fallas, como digamos, a veces ha habido ese contrabando, esa corrupción de la venta de camas UCI, oxígenos, como no hace mucho que pasó esto de la pandemia. Hubieron mucha corrupción, que malos médicos, o sea, jugaban con la vida de las personas también, o sea, no les importaba ayudar, sino lo único que era un beneficio propio, ¿sí? Felizmente que todo eso ya, o sea, ya incluso hubieron investigaciones como tratar de corregir esos errores de esa corrupción, porque prácticamente se jugaba la vida de las personas, o sea, la salud de las personas, que no es dable, pues, ¿eh? Incluso los más afectados son las personas humildes, las personas de condiciones bajas. Ellos son los más afectados y creo que debería de haber un poquito más de orden, como dijimos, de seguimiento a ese tipo de casos, ¿sí? Como sabemos, hace 8 años pasó una situación muy difícil, muy grave, en la cual llegó Patricia García, donde llegó muy molesta porque encontró los medicamentos vencidos, guardados y de falta de personal que estaban pasando en ese momento, la verdad. Bueno, lo bueno creo que necesitamos más ministras como Patricia para que vengan así a supervisar los hospitales, así llevar un orden para así, evitar muchos problemas, que incluso mayormente los más humildes son los que pasan estas situaciones, o sea, son los más complicados, ¿no? A veces por no contar con dinero, como irse a una clínica, tenemos que recurrir a los centros de salud del gobierno, pero a veces no somos muy atendidos. Pero igual también creo que así como hay malos médicos, también hay médicos pues que también nos ayudan que hay buenos médicos que también nos ayudan a sobresalir, a veces nos ayudan a las personas a utilizar una cama, los ayudan también en un caso como cuando a veces uno los van a operar o tienen una cita médica que acá tal vez en Piura, en la región, no la puedan ver, no la puedan atender, lo derivan a Lima y ahí bueno sí corren por el seguro de pasaje, de evitamiento, de los días que se van a quedar allá. Creo que todo eso sí lo cubre el seguro. Hay cosas buenas, como que hay cosas que corregir, como digo. Sí, justamente eso estábamos viendo. ¿Qué podemos hacer para que este sistema cambie? Por ejemplo, una propuesta que pudiera funcionar sería como que contratar más personal médico capacitado, porque hay universidades que sus alumnos que están en medicina llegan a hacer sus prácticas, digamos, en hospitales,
muchas veces las personas no quieren que yo les atienda, ya que tienen miedo que haga una negligencia o algo así. Y eso es un problema que afecta, digamos, el sistema de salud. Sí, también otro problema es la corrupción, y yo creo que si es que la superintendencia, el mismo MINSA o la Contraloría, que son órganos de control para disminuir la corrupción, no está al parecer haciendo bien su trabajo, yo creo que la propuesta es que nosotros como ciudadanos podamos denunciar a la corrupción cuando un médico quiera cobrar por una cama UCI o cuando no nos quieran atender sin un beneficio económico para ellos. Esa es una de las propuestas también. Para estas soluciones debería haber un aumento de presupuesto en el sistema público de salud. Así pues ellos tendrían para invertir en lo que son camillas, equipos médicos, medicinas, así para que así los pacientes no tengan el problema de que cuando llegan al centro de salud le digan que no hay camillas o no hay silla de ruedas o no hay medicina, porque a veces tienen que, o sea, les dan para que vayan a comprar y las busquen, o sea, en otros, no en el mismo centro. Como decía Enrique, Ya por eso mismo, o sea, que haya cambiar presupuesto todo, para que pueda haber equipos para que médicos nuevos. para que haya mayor atención, mejor Eso atención. de que, como digo, a veces hay pacientes que llegan y dicen no, que no hay tal equipo, por eso no se les va a poder atender. O digamos la infraestructura, digamos, porque hay veces que llueve y afecta, digamos. Sabemos que hace poco hemos visto el alto índice acerca de la enfermedad del VIH-Sida. Como sabemos, el personal ante todo no está capacitado para atender acerca de estos casos, no solamente en enfermedad de salud, sino como salud mental. No podemos simplemente hablar acerca de estos temas sin antes pasar y tener una capacitación, porque es una enfermedad muy difícil de asimilar, en la cual tenemos que tratar de entender acerca de qué se trata, cómo podemos tratar de estos temas, porque es un tema muy difícil. Sí, Miri, tienes razón. Cuando mencionas el tema de la salud mental, también es parte del sistema de salud en el Perú. Tengamos en cuenta que la salud mental en Piura es un tema de prioridad, que gracias a la inversión del Ministerio de Salud, la región cuenta ya con varios centros de salud mental comunitarios que brindan una atención especializada para su población, donde los niños, adolescentes y adultos mayores se han sentido beneficiados con sus programas, sobre todo que se ha logrado tener un centro de salud mental en Castilla, en Piura, en Las Dalias, y eso ha permitido que se puedan abordar problemas de salud mental, que también es una preocupación para nosotros como población. Bueno, la salud no puede ser un privilegio, es un derecho fundamental de cada persona. Bueno, gracias compañeros por este episodio, entre pacientes y promesas. Bueno, gracias a ustedes también por haber compartido este tema que es muy interesante, y gracias al profesor Ambolay García Orlando. Bueno, y espero que todo este contenido que hemos tenido haya sido de su agrado y un poco de entendimiento para nuestro sistema de salud. Muchas gracias, y recordemos que la salud es un derecho fundamental. Gracias.